Y estamos de nuevo. Maribel Márquez. Estoy aquí. Escúchame que hoy, hoy. Pues, sí, entré un poquito tarde porque se me ha dificultado un poco el día hoy. Ya usted sabe, pero estamos aquí. Es lo importante, sí. Medio achocado, pero estamos aquí, que me puse la segunda vacuna y no me ha hecho efecto, no, lo único que me siento un poco como cuando le va a dar fiebre. Pero hasta ahora estamos bien. Que había vacuna hoy. Sí, la segunda dosis me tocaba. Hay que creerle a Dios. Amén, así es. Dice que ni que comamos cosas mortíferas, Él nos librará del veneno. Amén. Solo tenemos que creer en su palabra. Sí. Así es. Bien, continuamos entonces. ¿Quién fue que se quedó participando ahorita en la pregunta? ¿Está por ahí? Se ha conectado. En equipo de trabajo quedamos, ¿verdad que sí? Sí, maestro. Ok. Mire, antes de continuar, ustedes, por ejemplo, miren ese párrafo que tiene un interlineado, el cual no se puede quitar manual. Si ustedes se fijan, cuando yo doy clic, no me deja darle clic en medio de las dos líneas. Se nota, ¿verdad? O sea que tiene un interlineado que no es lo correcto para un párrafo, lo que no quiero dejar dicho. Entonces, Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Maestro, disculpe que le interrumpa. Voy a estar presente en la clase y escuchando todo lo que hablan mis compañeros y usted, porque ahora mismo estoy en el negocio y como en un salón se han presentado varias personas y no pude ir a la casa. Okay. Pero estaré aquí presente, escuchando todo. Está bien. Adalgisa Herrera. Sí, maestro. Muy bien. Bien, decía entonces del párrafo. Cuando se le presente un párrafo como este, no es lo correcto para presentarlo. Entonces ustedes lo seleccionan. Es un interlineado que tiene. Si le pasa eso, que se le descompone cuando está sombreando, usted le da control Z y el párrafo vuelve a su estado normal. Bien, entonces mira, aquí hay un botón, antes de que continuemos la pregunta, que se llama espacio entre línea y párrafo o interlineado. Si se fijan ahí en esa pizarrita, ahí están los diferentes interlineados. Dice 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, etcétera. Entonces, si le damos 1.0, mire cómo se va ajustando el párrafo. Si aún no se ha ajustado, podemos ir a formato, aquí en la pestaña formato, y verificamos si todo esto está en 0. Esta parte de estas sangrías acá. Y lo ponemos en 0 también. Y cuando todo está en 0, mire cómo se presenta el párrafo. Y si no está justificado, lo justificamos. Esa maravilla lo hace este botón que ustedes ven que está sombreado acá. Y ahí te entrega todo su párrafo de su pregunta, bien alineadito. ¿Vieron la diferencia? Se le nota, ¿verdad? Cómo estaba y cómo está. Esa es la parte que debe quedarle correcta el párrafo. Toda su línea bien, con una calidad que a la hora que usted imprima un documento, se le note esa calidad. Si el párrafo está disperso o hay líneas que están dispersas, la impresión no se le ve la calidad. Esa es la idea, como hay muchos que no han entregado el trabajo final para que le quede bien. Continuamos entonces con el proceso de
del equipo de trabajo. Vamos a ver, ¿quién más participa ahí? Equipo de trabajo. ¿Estamos claros con lo que es un equipo de trabajo? Para pasar a otra pregunta. ¿Verdad? Colaborando con lo que dijeron sus compañeros, un equipo de trabajo no es más que un grupo de personas que se comunican entre sí para lograr un objetivo común. Es decir, estar de acuerdo en todo lo que se va a hacer. No debe funcionar el individualismo, ya que el individualismo lo que trae es fracaso dentro de un equipo. Se llama equipo de trabajo, está el acorde, ya sea con la persona a cargo, y liderar con las ideas de los demás, no pensar que yo soy, que me lo sé todo, sino asociar las ideas y cogerlas mejor. ¿Me voy a entender? Sí, profe. Muy bien, entonces, vamos a continuar con otra pregunta. Para los que llegaron un poquito tarde, hemos estado tratando también lo que es el proyecto de vida, que está dentro de su trabajo final. La comunicación formal e informal. Esa ha sido la pregunta que han ido pasando, y ahora equipo de trabajo. Hay también la de resolución de conflictos. ¿Cómo se solucionar un conflicto? Esas 4 preguntas. Hasta ahora. Ahora la pregunta 5. ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones asertivas? ¿Quién continúa participando ahí? Decisiones asertivas. Yo, maestro. La escuchamos, Lidani. Debemos definir los objetivos, evaluar la consecuencia, replantear decisiones y consultar otras opciones. Es decir, que aunque nosotros, por ejemplo, en esta me llama mucho la atención, donde dice consultar otras decisiones, porque muchas veces nosotros creemos que estamos en lo correcto, porque es la decisión que nosotros tomamos y lo que nosotros estamos viendo en el momento, pero quizás se la comunicamos a otra persona con una visualización más clara y precisa y nos puede dar una orientación que quizá nos ayude mucho en lo que creemos y en lo que pensamos que está bien cuando no es así. Eso es así. ¿Quién más? Muy bien, Eridani. ¿Quién más con esa pregunta? Vamos a ver. Aclaren su duda, porque a usted le va a tocar entonces luego trabajar esa pregunta. Si aclaran las dudas aquí, pues se le va mejor formulando la pregunta. Bueno, yo puedo aportar algo, o sea, no voy a volver a decir las definiciones porque ya mi compañera lo dijo, sino que voy a, cuando dice no tenga miedo, o sea, no tenga miedo a equivocarse. O sea, yo entiendo. O sea, sí, en esta pregunta yo entiendo que muchas veces tenemos una opinión o cómo hacer las cosas y por miedo que quizá que vaya a salir mal, no decimos o no hacemos o no accionamos para hacerlo. Y yo digo que uno aprende experiencia. Por ejemplo, si uno está haciendo algo y no le sale bien, a la segunda vez lo va a hacer mejor. Entonces no debemos delimitarnos de cuando tenemos idea o de cómo hacer una cosa, de tener miedo de no hacerlo. Porque si entonces no nos lanzamos a hacerlo, nunca vamos a aprender. así es. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más?
como decía Maribel, que tiene miedo de lanzarse, entonces no logra el objetivo. Acuérdense que hasta para emprender un negocio, todavía, por ejemplo, una empresa tiene tantos años en el mercado y sigue haciéndoles entrevistas a sus clientes, que si se sienten cómodos con el servicio que se les está brindando, porque ellos entienden, por ejemplo, que el cliente es la parte potencial de su negocio. Así mismo entonces acontece, si uno se queda callado, como decía Maribel, en plantear un objetivo, o si digo esto tengo miedo, etcétera. Y es lo contrario. A veces lo que usted pregunta, hay en el grupo 2 o 3 que no lo han preguntado porque tienen miedo, entonces se retroalimentan también. Por eso es importante la comunicación y preguntar por esa parte que usted no entiende, obviamente. Esa es la idea de estos debates. Y aquí nada más estamos nosotros. Ustedes y yo nada más estamos aquí, o sea que no deben tener esos ciertos grados ya de timidez. Estamos detrás de una pantalla. Cuando es en vivo yo entiendo, ¿verdad?, que se mete un poquito más de timidez, pero creo que aquí deben tener menos, o sea, menos miedo de aportar, porque pueden tener la pregunta ahí hasta leerla, todo esto le va dando ese auge a esa comunicación. Tengo mi pregunta, la leo y hago un breve análisis de lo que entiendo. Debe ser el objetivo a lograr en cada pregunta. ¿Alguien más participa? Vamos a ver. Estamos aquí. Decisiones asertivas. Hay momentos que se necesita, ¿verdad?, coraje para tomar cierta decisión. Todo va a depender de qué tipo de decisión, cuál sería el momento, pero se necesita para cualquier decisión en la vida que usted vaya a tomar. Se necesita, ¿verdad?, ese valor, ese coraje. Si lo hago o no lo hago. Si me va a ir mal, me va a ir bien. Acuérdense que la mente, lo más fuerte para nosotros como seres humanos es la mente. ¿Cuántos sabían eso? A la mente Sí, que llegue el dardo del sí. miedo. Si Pedro no había tenido mente, cuando comenzó a caminar sobre el agua, todavía estuviera caminando sobre el agua, pero llegó el dardo y se fundió el hombre. O sea, un pensamiento negativo o un pensamiento con miedo, si no me decido hacer lo que voy a hacer, o termino más en el fracaso. O sea, hay que arriesgarse. Le llegó la duda. Exacto. Pues llega la duda y problema. Y las dudas siempre están ahí. Las dudas están dentro de, yo digo que andan juntas con la fe. Porque no podemos decir que somos los protagonistas, sino que saber que cuando te estás pensando en algo positivo, la duda anda ahí también para llegue ese dar. Y si me va mal, y si digo esto, si digo lo otro, si no hago esto, si no hago lo otro, todo eso no llega a todos y a todas. Que se quiera salir de ahí está equivocado también, pero el dardo llega. Ahora hay decisiones que son radicales que hay que tomarlas, que no se puede perder el tiempo. Eso va a depender, ¿verdad?, de qué tipo de decisión, pero hay cosas también que hay que analizarlas. Decían hace un momento. Se las analiza. Si no hay esa consecuencia mayor, pues entonces usted se lanza. Toma una decisión. Todo va a depender de cuál sería el momento de esa decisión, cuáles serían los futuros. El futuro nadie lo conoce. Nosotros podemos tener un aproximado o sembrar para el futuro, pero realmente el futuro nada más lo conoce Dios. Amén. Es incierto el futuro. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Nosotros ni siquiera sabemos si vamos a amanecer con vida mañana. Eso nada más lo sabe Dios. Pero le creemos a un Dios vivo y le declaramos que sí. Pero ni siquiera podemos decir lo que va a acontecer dentro de 2 o 3 horas.
Esa es la vida. Hay otro tema aquí bastante interesante que le mencionaba al principio. Dice, ¿cuál es el rol de los padres y los hijos? Voy a debatir un poquito también ese tema, que no se nos quede. ¿Cuál es el rol de los padres y los hijos? Oh, aquí no asiste ahí. ¿Se puede leer en la pantalla? Sí, puede ser un poquito más. No, está bien, yo lo hago. Zoom con Mírala la ahí, mía. si quiere leer esa, mírala ahí. Ujú. La ve bien ahí. Sí, pero ahí usted respondió como usted mismo, porque no todos somos padres. Un trabajo yo descargué ahí, pero está bien de su opinión, como usted entienda. Es un trabajo que he Ok. descargado ahí. Ok. Ujú. El rol de nosotros los padres es inducir y conducir nuestros hijos a la formación humana para que sean hombres y mujeres de bien. El rol de los hijos es dejarse llevar de la educación de nosotros como padres. Muy bien. Si eso pasara siempre, la cosa fuera diferente, ¿verdad? Maestro, le quiero dar Sí. una participación en cuanto a eso. Adelante, María, adelante, Vidania. Bueno, el rol de los padres, o sea, los padres somos los autores principales en el proceso de la educación e información de nuestros hijos. Educamos a través de ejemplos y los niños aprenden por imitación. Es decir, por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado esto? Por ejemplo, las que son madres y padres. Saben que, por ejemplo, usted llega y se quita los zapatos y el niño va y se lo pone. Por ejemplo, de la madre. Quieren imitar, por ejemplo, que su mamá ande en tacones o se quieren pintar labial. Si su mamá lee, por ejemplo, allá ellos van y cogen un libro también. O sea, el niño aprende por imitación. Esto también depende mucho del ambiente y de la ética en el que el niño esté, por ejemplo, del ambiente y la ética que haya entre su entorno. Esta pauta está basada en los valores universales que poseen los seres humanos. El rol de los hijos es, por ejemplo, dejarse inducir por sus padres y aplicar lo bueno que sus padres le inculcan. Esto no siempre ocurre, pero este es el rol de nosotros los hijos. Así es. Muy bien. No hay que, esa parte que ustedes abordan ahí, ningún padre querrá el mal para sus hijos. Por más, así por más que se comporte una persona o que tenga ciertos rasgos de característica negativa, aún así no quiere el mal para sus hijos, sus hijas. Eso es radical. Incluso el Señor hace una comparación con nosotros los padres terrenales. Y es que Él dice, por ejemplo, si su hijo le pide a ustedes un pan, no le darían una piedra. Y todo esto. Y vuelve y dice, y si eso es ustedes con sus hijos, cuanto más el Padre Celestial hará con sus hijos. O sea que el mismo Dios hace una comparación con lo que Él hará con lo que le sirve, ¿no? Obviamente. Entonces, hace esa comparación de los padres terrenales con la parte espiritual. Y es así mismo, entonces, Dios tiene mucha compasión de nosotros, pero mucha. Entonces, el rol de los padres y los hijos, ¿quién más puede dar su aporte? ¿Quién más continúa con ese tema de? Yo puedo dar. ¿Eh? Iris. Escuchamos. Un pequeño aporte, profe, lo que estuve diciendo mi compañera y usted. Yo siempre digo que la educación comienza por casa. O sea, nuestra principal escuela son nuestros padres. No importa el entorno donde uno viva, eso no tiene que ver. Yo siempre he dicho que todo comienza por casa. Así es. Lo que se aprende en casa nunca se olvida. Eso sí es verdad. Yo tengo que opinar, profe.
Eso fue un tema que planteó una pareja de esposos, ya un poco mayor, que hicieron el curso conmigo. Eso ya todavía no presencial cuando es. Y ese fue el tema que ellos escogieron. Y llevaron unos cuantos folleticos para dárselo a los demás compañeros. Y ese era el tema principal. Lo que se aprende en casa nunca se olvida. Eso lleva una realidad. Una persona, por ejemplo, se porta con ciertos rasgos y características en la casa. Puede ser que si va a la universidad, a un curso técnico, a cualquier instituto, cualquier institución, en ese momento que él tenga, por ejemplo, pongamos que su horario son 4 horas de clase, puede ser que él modifique su conducta en ese horario. Pero hay algo que cuando tú estás acostumbrado a hacerlo, se te puede olvidar. Y hasta saliendo de ese recinto, entonces le puede salir lo que está impuesto a hacer. Por eso dice que lo que se hace en casa nunca se olvida. Se olvida. Así es. ¿Quién más nos colabora con ese tema? El rol de los padres y los hijos. Ese es un tema, ¿verdad?, bastante abierto y conocido porque todo lo que estamos sobre la tierra hemos tenido padres y ya hemos sido padres. La hijo fuiste y padre será, igualmente la fémina, madre, hija fuiste y madre será, obviamente si tiene hijos. Sí, yo puedo aportar algo también acerca de eso. La escuchamos, Maribel. ¿Cuál es el rol de los padres y el rol de los hijos? Sí. Cuando en los hogares nos inculcan valores y una buena formación, quizá llega un momento dado que quizá tengamos que irnos a otro lugar, Sí. no seguir continuando yendo con nuestros padres, pero cuando tenemos una buena formación, una buena base, a donde quiera que vamos a estar, eso se va a reflejar. Y decimos del rol de los padres con los hijos, pero quizá no todos los padres tengan un buen rol. O sea, me refiero a que sí le van a dar una buena educación, pero a veces hay el comportamiento de los adolescentes, cuando no hay una buena formación, o sea, tú seas un buen padre y tú das lo que un hijo necesite, pero también tenemos que basarnos del rol también de enseñarle, que quizás no es darle todo, sino de que aprendan a tener valores, que se comporten en los lugares que estén, porque muchas veces cuando esos estudiantes vienen con esas malas formaciones de los hogares, también eso influye, también hay positivas y hay que son negativas. Me doy a entender por donde que vea que voy. Sí. Sabemos cuál es el rol de cada padre. Ahorita una de nuestras compañeras decía, bueno, vemos aquí que no son padres. Está bien, pero todos los que estamos aquí no sabíamos ser padres y aprendimos en el camino, porque después que usted tiene un hijo, te va aprendiendo. Entonces, los que están aquí que no se han casado y no tienen hijos, le va a tocar formar una familia. Y cuando tú vienes con buena formación, un ejemplo en el caso mío, mis padres se separaron, yo tuve que irme a vivir con mi padre y mi madre no puede seguir viviendo con ella, pero en el tiempo que ellos duraron juntos, mi papá nos enseñó una formación diferente a lo que tienen los jóvenes hoy en día. Entonces eso uno como que lo va transmitiendo y ahora con las cosas que son diferentes, hay cosas que uno la va cambiando también porque uno va aprendiendo en el camino. Me doy a entender. Entonces, sí, así es. Con lo que yo aprendí, no importa dónde yo estuve en aquel lugar, yo tuve una buena formación, o sea, tenía de cómo tenía que comportarme a donde yo fuera, porque los padres antes, no sé si ustedes se acuerdan en el campo, cómo eran, nada más miraban a uno y Así ya es. uno sabía que tenía que moverse. Entonces, quizá algunos padres ahora, los que son un poquito más modernos, ven que eso era drástico, pero la formación de antes, si ustedes se ponen a hacer una encuesta, antes había menos delincuencia que la que hay ahora, no era que no había, porque todo ha existido, pero era menos. Eso es así. Claro, entendemos que ahora la mujer tiene que trabajar, el esposo que tiene que trabajar, pero aunque nosotros trabajemos en la calle y haya lo que sea, hay una parte que nosotros no podemos descuidar. La familia no se puede descuidar. Sacamos tiempo para el trabajo, para todo, pero ese espacio de compartir, hablar con los hijos, cómo te fue en la escuela, estar ahí, como mantener esa motivación no se debe de perder, que realmente hoy se ha perdido mucho. Así es. Sí. Muy bien.
Miren, hay otro tema ahí que no quisiera dejarlo que se vaya antes del tiempo, porque ya por hoy vamos a cerrar con el tiempo que nos dé este Zoom aquí. Y hable sobre la importancia del presupuesto familiar. ¿Quién nos da su aporte ahí, presupuesto familiar? Bueno, yo no tengo los lentes ahora porque casi no puedo leer bien de aquí. Déjeme leer, pero, Déjeme. sí, pero yo más o menos me tocó, aparte de lo que es de ahí, aprenderlo, de presupuesto familiar. Mire, y lo puede leer. Ok, entonces pues aquí está bien. Toda la familia debe de tener un presupuesto familiar. Espérese. Ay, me salí. Espérese, profe. Está bien. Ok, ahora sí. Toda la familia debe de tener un presupuesto familiar, porque siempre existen sucesos, enfermedades, y con un presupuesto familiar ya sabemos que todo se pondrá a resolver siempre y cuando sea bien manejado en ese presupuesto. Aquí sí voy a dar, ya con lo que tengo aquí, algo que lo viví yo, que fue cuando mi esposo una vez tuvo que quedarse sin trabajo, teníamos deuda y los gastos, y digo que todo obra para bien, porque aprendí a organizarme. Sí. Antes mi esposo del trabajo, cuando digo organizar, no es que no como sí, hay gastos fijos. Y aparte de eso, en mi iglesia dieron un taller de cómo organizarse en cuanto a eso a las finanzas. Y eso me ayudó mucho. Y también aprendí que era lo que y había un fallo. Entonces, como mi esposo se vio sin trabajo, yo tuve que aprender a recortar, como decimos nosotros los dominicanos. Entonces, aprendí a hacer una lista de entrada y salida. El dinero que entraba, hacer una lista de las prioridades, aprender a ahorrar, que hay, aparte de eso, en ese mismo presupuesto, que hay que hacer un presupuesto de lo que usted va, de los gastos de la casa, teléfono, luz, cable, gas, todo eso, la compra, son gastos fijos. Porque muchas veces me pasaba que, un ejemplo, podía tener dinero ahí, se me iba el gas y no tenía una organización. Un ejemplo, ahora yo cobro y cuando entra el dinero, yo digo, esto es para el gas, esto es para esto, lo envuelvo en un papelito y le pongo nombre. Ya yo sé que a eso no se le puede poner la mano porque eso es el gas. Como y así, si fuera una ofrenda. Así mismo, ya usted sabe que no tiene que salir a buscar prestado o está cogiendo o moviendo de una cuenta cuando son gastos fijos. Y también tener lo que se llama, si se le presenta que se le enferma el niño o una receta, tener un presupuestico. Usted se hace todos los meses de sacar 200 pesos, 300, y usted lo deja ahí, no le ponga la mano. El muchacho se enferma, hay que pagar un taxi o algo, eso está ahí. Entonces, eso me enseñó a organizarme. A comprar las cosas que son con prioridad, porque a veces me gustaba comprar esto, lo otro. Entonces, cuando me vi que era yo sola que tenía la carga, todo obra para bien, porque aprendí a manejar. Mire, eso todavía me ha ayudado mucho. Entonces, es uno hacer la entrada y la salida. Esta pandemia y no sobregirarse. Exactamente. Usted sabe que usted cobra 15,000 o 20,000 pesos. Usted no puede endeudar el sueldo. Si usted cobra 20, usted no puede endeudar 30, porque entonces usted le va a faltar y va a estar todo el tiempo en ese mismo. Usted tiene que hacer prioridad. ¿Tiene una deuda? No se entre en otra. Si se entró en esa, entonces tiene que hacer un recorte y mirar. Porque muchas veces eso nos lleva a no poder salir adelante. Y eso a mí me ha ayudado. No le cuento más pero realmente me ayudó mucho organizarme en esa parte. Sí, así es. ¿Sabe cuál es la palabra de muchas personas? Ahora que usted habla de ese tema, que estamos hablando de ese tema. Hay muchas personas que dicen, yo no le guardo mi cuarto de enfermedad. Porque cuando uno guarda dinero, viene la enfermedad, viene esto, viene aquello. Mire, eso es mentira del enemigo. El que tiene personas en el campo, por ejemplo. ¿Sabe lo difícil que es que a usted lo llamen de cierta hora de la noche que murió alguien, por ejemplo, que es el problema más grande que puede haber al ser humano? Y la parte más difícil y triste, ¿verdad? Porque no lo vuelve a ver físicamente. Y que usted tenga que estar tocando puertas a los vecinos a ver quién le puede prestar 500 pesos por un pasaje. Mire, eso es tremendo. Porque usted sabe que usted no se organizó, como decía Maribel, o usted no fue capaz de abrir una cuenta
como quiera no vamos a morir, eso es lo único seguro que hay. Eso no indica que usted no se prepare, eso no indica que usted no ahorre, eso es mentira. Lo bueno es que usted vaya a un cajero con su tarjeta y resuelva si usted tiene ahí. Exactamente. A veces nosotros tendemos a decir que, no, como quiera no vamos a morir, pero mientras usted esté en esta tierra, tiene que ser buen administrador de lo que el Señor le da. Y si usted no, por eso usted dice que no tiene, como hay gente que dice, yo voy a guardar eso, voy a comer mal. No, coma bueno. El día que usted le desea comerse una compra, cómaselo. Ahora, aprenda a manejar, porque usted no puede comerse todo de un día. El Señor, la gente no puede ser glotona. Usted no puede comerse todo de un fracaso, no. Pero coma bueno. El día que usted en ese presupuesto yo tengo organizado, todos los años yo me voy de resort. Ay, yo llevo un SAM para eso y no me hace hoyo, no. Yo sé, yo saco tanto que para eso y no tengo que salir a buscar prestado ni coger préstamo, ni hacer ni qué cosa que me falta en la casa. No, yo hago un presupuesto, eso es para el SAN, esto es para esto es para los polares y así Dios me ha dado esa habilidad. Pero tuve que pasar ese proceso y le doy gracias al Señor porque me ayudó a organizarme. Así, eso es parte del proceso. Miren, el Zoom se está yendo, yo creo que vamos a concluir con esta parte. Hay aquí otra pregunta también que es bastante interesante. Profesor, yo quiero hablar de la del presupuesto familiar. Ok, lo escuchamos. Quedan todavía unos minutos. Yo pienso que el presupuesto familiar debe ser algo sumamente importante porque, un ejemplo, cuando un miembro de la familia está enfermo o necesita algo, es bueno tener siempre un dinero apartado que sea siempre para ese fin. Y es un dinero que siempre se debe tener ahí, es lo que yo digo, por si alguna emergencia o algo. Así es. Muy bien. Hay otra pregunta aquí, aparte de ese presupuesto, que es la violencia intrafamiliar, causa y efecto. Creo que eso lo vivimos a diario, en diferentes puntos de nuestro país. La noticia tan que no se pueden ni ver, tanta violencia. O sea que es un tema muy candente para este tiempo. Si la violencia intrafamiliar es un problema que genera graves consecuencias. La víctima de cualquiera de los tipos de violencia intrafamiliar sufren daños físicos, emocionales y psíquicos. Se hacen incapaces de establecer o mantener relaciones afectivas. Sufren problemas de autoestima. Las formas que esta lacra social adquiere son diversas. La desaparición forzosa de personas, la intimidación, el abuso o maltrato infantil, la violencia doméstica, el abuso físico, el abuso psicológico, la tortura, el tratamiento cruel, inhumano y degradante, entre otros. Escúchame que lo interrumpa. No, está bien, la escuchamos, no hay problema. Esa pregunta también va de la mano con el tema que debatíamos ahorita sobre la conducta. Sí. De que cuando uno se altera, el otro se debe de bajar. Esa conducta es producida por eso. Esos homicidios, esa violencia, esos golpes, esas cosas, esos problemas que pasan entre la persona, es por eso, por falta de manejo emocional. Sí. O falta de inteligencia, digamos, falta de carácter de persona. Así es. ¿Quién más? Yo quiero aportar algo, profesor. Sí, la escuchamos. Sí, yo diría que uno de los problemas fundamentales para que suceda la violencia en la familia es la falta de comunicación, ya que cuando no nos comunicamos bien, la otra parte no puede saber las cosas que nos suceden. Entonces, el efecto que estamos teniendo una sociedad débil en cuanto a autoestima.
ya que Sí, la gente en su casa tiene problemas, pero entonces fuera de su casa también vemos cómo está la delincuencia, todo eso. Yo digo que es debido a la familia. Ya eso era todo. sí, así es. Ahí vuelve y entra el rol de los padres. O sea, un padre que el hijo lo que está viendo es que el padre, por ejemplo, está con una juca todos los días, por decir algo, que está bastante de moda, o que el padre vive tomando alcohol, o que el padre, ya el niño tiene cierto conocimiento, se vive haciendo pelá caliente, y todo esto, o sea, es lo que le está enseñando al hijo. Cuando el hijo entonces viene con estos rasgos, pues el padre no crea que tiene muchas cosas que decirle, porque principalmente en estos tiempos los niños son bastante curiosos, nacen con ciencia, es que la tecnología le aporta parte de la ciencia para nacer. Y cuando el padre le dice algo, entonces, ¿qué le responde el hijo? Papi, pero tú lo haces. O sea que le da con su propia evidencia. Profesor, es que no podemos pasar algo por alto. Si sembramos algo, eso mismo vamos a cosechar. Exacto. Lamentablemente, cuando sacamos a Dios de nuestras vidas, todo va de continuo a mal. Así es. 100% es así. El que siembra viento cosechará brisa. Así es la cosa. ¿Quién más puede participar en los minutos que quedan? ¿Quién más nos da sus aportes? Bueno, a lo que le falta trabajo por resolver, yo en el día de mañana, si Dios quiere, estaré completándole esas asignaciones para que tengan su nota completa. Yo sé que todos quieren llevarse 100, ¿verdad que sí? Sí. Todo el que se gane sus 100 lo tendrá. Claro, Yo le puse un anuncio ahí que después del domingo lo que entreguen tendrán 5 puntos menos por actividad. No sé si vieron ese mensaje. No, no lo vi, pero ya usted no lo dijo. Yo voy, lo que me falta, voy a ver si termino hoy, entre hoy y mañana. Ahora, esto no es presionándolo para que lo hagan obligado, sino que ustedes como equipo, como compañeros, si tienen un problema mayor y lo informan a tiempo, también tomamos eso en consideración. Pero se puede dar el caso también de que alguien dijo, no, yo voy a dejar todo eso para el domingo. El domingo, pan, se le fue la luz el día entero y entonces tuvo que resolverlo el lunes. Sí. Entonces, no debemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Eso es así. Entonces, aunque el mandamiento de un vago dice, dejar para mañana todo lo que se puede hacer hoy. Y que si el trabajo es salud, que trabajen los enfermos. Esos son los mandamientos del vago. Ya usted sabe, pero yo sé que ustedes no son vagos, eso es lo importante. Están aquí porque entienden que necesitan certificarse y aprender algo de estas herramientas que andan buscando, que es el objetivo común entre todos. Que se certifiquen y que se lleven un buen % de lo que podamos enseñarles por aquí. Pero siempre recomendándole que no se lleven de lo que dijo Dani Montero, sino que sigan investigando sobre los temas que ustedes entiendan, que les sean favorables. La comunicación está muy abierta, está muy de punta la tecnología. Ya nadie le puede prohibir a usted que investigue. Sí. Ya esto no es que con mi propio librito. No, no, no. Usted investiga, ve video y también usted se nutre más por ahí. Esas son mis recomendaciones como maestro. Que no se queden con lo que ven, solo sigan investigando, indagando, ¿verdad?, de esos temas y leyendo. Cuando uno se mantiene en la comunicación, siempre aprende algo nuevo. Aunque lo que usted aprendió ya todo el mundo lo sabe, pero usted no lo sabía. Entonces usted lo acaba de aprender, entonces es nuevo para usted. No sé si me doy a entender. Sí. Un ejemplo de eso, usted, por ejemplo, si tuviera la oportunidad de leer un periódico del 1985, esta altura de juego, puede ser que aparezca en el internet. Lo que pasó en el 85, si usted no es de ese año, si está en la historia, entonces usted lo aprende el día que entra a ese vínculo.